Como madre soltera me dormí en el hombro de un oficial superior durante el vuelo. Y abrí los ojos a mitad de camino, cuando él susurró: No estás sola, yo vi lo que sufriste. Almohadilla, almohadilla, capítulo 1. El telón de fondo. Es que todo parecía tan normal, ¿saben? Despertar con el sol colándose por las persianas, el olor a café recién hecho mezclándose con el aroma dulce del champú de Sofía. Vivir en Lima, en ese barrio de calles estrechas y casas coloridas, criar a mi hija Sofía, 6 años, un torbellino de energía y risas que llenaba mi vida de un caos maravilloso. Ir al trabajo, volver a casa, preparar la cena, los baños, los cuentos antes de dormir. Una vida común y corriente, la vida que siempre había soñado. Excepto que no lo era. Debajo de esa capa de normalidad, como una grieta invisible en una pared recién pintada, había una corriente subterránea de agotamiento, un cansancio que se me pegaba a los huesos, un frío que me calaba hasta la médula y no me dejaba respirar. Como si llevara un peso invisible, una mochila llena de piedras que solo yo podía sentir, sus bordes afilados clavándose en mi espalda con cada paso que daba. A veces, cuando Sofía se dormía, acurrucada entre sus peluches, con la respiración tranquila y profunda, me quedaba mirándola, acariciando su pelo castaño, y me preguntaba cómo una personita tan pequeña podía darme tanta fuerza y a la vez ser la fuente de mi mayor miedo. Porque sí, tenía miedo. Miedo todo el tiempo, un miedo sordo y constante, un zumbido agudo en mis oídos, que se había convertido en mi compañero inseparable. Un miedo que me apretaba el pecho, me hacía sudar las palmas de las manos y me robaba el sueño. Ricardo, mi ex, era la razón. No quiero entrar en detalles ahora mismo, me duele demasiado remover el pasado, pero solo diré que no es una buena persona. Que nuestra separación no fue precisamente amistosa. Que las rosas y los poemas de amor que me enviaba al principio se marchitaron y se convirtieron en espinas venenosas. Y que la vida que llevo ahora, esta fachada de normalidad, esta sonrisa forzada que le dedico al mundo cada mañana, es un intento desesperado de construir algo seguro, algo estable, un refugio lejos de él, un oasis en medio del desierto. Pero la verdad es que su sombra, alargada y amenazante, siempre está ahí, cerniéndose sobre nosotras, como un ave de rapiña esperando el momento oportuno para atacar, amenazando con tragarnos enteras. Me levanto cada mañana con el estómago encogido, con un nudo en la garganta que me impide tragar, revisando el móvil compulsivamente, con los dedos temblorosos, por si hay algún mensaje suyo, algún correo de sus abogados, alguna notificación judicial. Vivo con la angustia constante de que va a volver a aparecer, a intentar arrebatarme a Sofía, a destrozar la poca paz que hemos logrado construir con tanto esfuerzo, ladrillo a ladrillo, como un castillo de arena en la orilla del mar. En el trabajo, me concentro en las tareas mecánicamente, como un autómata, sonriendo y asintiendo a mis compañeros, respondiendo con monosílabos a sus preguntas, mientras por dentro me deshago en pedazos, como un cristal roto. Siento sus miradas sobre mí, sus cuchicheos a mis espaldas, y me pregunto si se dan cuenta de la máscara que llevo puesta, si perciben el abismo que se abre bajo mis pies. Llego a casa, agotada, con las piernas pesadas y la cabeza a punto de estallar, pero tengo que seguir adelante. Sofía me recibe con un abrazo efusivo, con sus bracitos rodeando mi cuello, y en ese instante, todo el cansancio, todo el miedo, parecen desvanecerse. Sofía necesita a su mamá, necesita que le prepare la cena, que juegue con ella, que le lea un cuento con diferentes voces, que le cante su canción favorita hasta que se quede dormida. Y yo lo hago, porque ella es mi razón de ser, el motor que me impulsa a seguir adelante, la luz que ilumina mi camino en la oscuridad. Pero a veces, cuando la abrazo, cuando siento su cuerpecito pegado al mío, cuando aspiro el aroma a vainilla de su pelo, me invade una tristeza profunda, una sensación de soledad abrumadora, como una ola gigante que me arrastra hacia el fondo del océano. Pienso en todo lo que hemos pasado, en las noches en vela, en las lágrimas silenciosas, en las llamadas a la policía, en las denuncias que nadie parecía tomar en serio. Pienso en todo lo que aún nos queda por enfrentar, en la batalla legal que se avecina, en la incertidumbre del futuro. Y me pregunto, con un nudo en la garganta, y el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, si algún día podré darle la vida que se merece, una vida libre de miedo, una vida normal. Una vida en la que no tenga que fingir que todo está bien, que soy fuerte, que puedo con todo, cuando en realidad me estoy desmoronando por dentro, como un edificio en ruinas. Una vida en la que pueda, por fin, respirar. Ricardo, es difícil incluso escribir su nombre. Se me revuelve el estómago, siento un sabor amargo en la boca, como si hubiera masticado un puñado de tierra. Al principio,
Era encantador. De esos que te abren la puerta del coche, te regalan flores sin motivo y te miran como si fueras la única mujer en el mundo. Me deslumbró, después de una relación anterior desastrosa, su atención, sus palabras dulces, sus promesas. Eran como un bálsamo para mis heridas. Pensé que por fin había encontrado a mi príncipe azul, a alguien que cuidaría de mí y de Sofía. Qué ilusa. Poco a poco, la máscara empezó a caer. Los celos, las críticas, el control, al principio, eran sutiles, casi imperceptibles, como gotas de veneno disueltas en una copa de vino. Comentarios sobre mi ropa, sobre mis amigos, sobre mi forma de criar a Sofía. Luego, las gotas se convirtieron en un torrente. Gritos, insultos, amenazas veladas. Me aislaba de mi familia y amigos, me hacía sentir culpable por todo, me convencía de que yo era el problema, de que estaba loca, de que nadie me creería. Y lo peor es que, durante un tiempo, le creí. Me convencí a mí misma de que me lo merecía, de que era mi culpa, de que si cambiaba, si me esforzaba más, si era la mujer perfecta que él quería que fuera, todo volvería a ser como al principio. Pero no volvió, la violencia verbal se intensificó, las humillaciones se hicieron más frecuentes, el miedo se convirtió en mi sombra. Vivía con el corazón en un puño, saltando ante cualquier ruido, anticipando su próximo ataque, caminando sobre cáscaras de huevo. Cuando por fin reuní el valor para dejarlo, pensé que la pesadilla había terminado. Pero estaba equivocada. Ahí fue cuando empezó el verdadero infierno. Demandas, intentos de quitarme la custodia de Sofía, acusaciones falsas, campañas de desprestigio. Utilizaba a sus abogados, a sus contactos, a su dinero, para intentar destruirme. Me acosaba legal y emocionalmente, me robaba la energía, el tiempo, la salud. Me sentía como una presa atrapada en una telaraña, luchando desesperadamente por liberarme, mientras él, la araña, observaba desde la oscuridad, paciente, esperando el momento oportuno para dar el golpe final. Las noches eran lo peor. El insomnio se había convertido en mi fiel compañero. Daba vueltas en la cama, con los ojos abiertos de par en par, escuchando cada crujido de la casa, imaginando su rostro en la ventana, sintiendo su presencia fantasmal a mi lado. Los recuerdos me atormentaban, las palabras hirientes resonaban en mi cabeza como un eco infinito, las imágenes de sus ataques de ira se proyectaban en la oscuridad, como una película de terror que se repetía una y otra vez. Durante el día, funcionaba en piloto automático. Iba al trabajo, cuidaba de Sofía, hacía las compras, preparaba la cena, pero mi mente estaba en otro lugar. En los juzgados, en las declaraciones, en las pruebas que necesitaba reunir, en la lucha constante por proteger a mi hija. Me sentía como un robot, vacía por dentro, incapaz de sentir alegría, incapaz de conectar con el mundo, incapaz de ser la madre que Sofía merecía. Y lo que más me dolía, lo que más me destrozaba por dentro, era la sensación de soledad. Sentía que nadie me creía, que estaba luchando sola contra un gigante. Mis amigos, mi familia, incluso mi propia madre, me decían que exageraba, que lo dejara pasar, que no valía la pena luchar. Que pensara en Sofía, que lo mejor era llegar a un acuerdo con él. Pero yo no podía renunciar a mi hija, no podía permitir que ese monstruo la controlara, no podía dejar que la manipulara como lo había hecho conmigo. Tenía que luchar, tenía que protegerla, aunque eso significara enfrentarme al mundo entero. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, cuando el miedo me apretaba la garganta y las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas, me preguntaba si sería capaz, si tendría la fuerza suficiente para seguir adelante. Me sentía tan pequeña, tan vulnerable, tan perdida, como un barco a la deriva en medio de una tormenta. Almohadilla capítulo 3. El incidente. La gota que colmó el vaso. El viaje a Madrid fue una tortura. Cada minuto en el avión, cada turbulencia, cada anuncio por los altavoces, resonaba en mi cabeza como un martillazo, recordándome la distancia que me separaba de Sofía. La angustia me carcomía por dentro, una rata royendo los cimientos de mi cordura. Me retorcía las manos, sudaba frío a pesar del aire acondicionado del avión, y me obligaba a tragar el nudo que se me formaba en la garganta cada vez que pensaba en el motivo de mi viaje. Enfrentarme a Ricardo en un juicio que ya se había perdido. Había gastado todos mis ahorros, incluso había tenido que vender algunas joyas de mi abuela, reliquias familiares que me dolía desprenderme de ellas, para pagar los billetes de avión y los honorarios de un abogado que, a pesar de su buena voluntad, parecía tan abrumado por la influencia de Ricardo como yo. El juicio fue aún peor. La sala, fría y impersonal, olía a moqueta vieja y a desesperanza. Ricardo,
con su traje impecablemente planchado y su sonrisa de cocodrilo, se pavoneaba como un pavo real, seguro de su impunidad. Sus abogados, con sus caras de póker y sus trajes caros, desgranaban argumentos retorcidos, manipulando la verdad con la frialdad de un cirujano. Me sentí como un insecto bajo la lupa de un científico, diseccionada, analizada, reducida a la nada. Cada palabra que pronunciaban, cada gesto, cada mirada de desprecio, era una puñalada en mi alma. Intenté defenderme, explicar mi versión de los hechos, pero mi voz temblaba, las palabras se me atragantaban, y sentía que nadie me escuchaba, que nadie me creía. El juez, con su mirada cansada y su expresión impasible, parecía más interesado en el reloj de la pared que en mi testimonio. Recuerdo el eco de la voz de Ricardo resonando en la sala, sus mentiras elaboradas con la precisión de un orfebre, presentándome como una loca desquiciada, una madre negligente, una arpía vengativa. Sentí cómo la sangre me subía a la cabeza, cómo el pulso se me aceleraba, cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse. Me agarré con fuerza a los brazos de la silla, intentando controlar el temblor que me recorría todo el cuerpo, luchando por mantener la compostura, por no derrumbarme delante de él, por no darle la satisfacción de verme rota. Perdí, otra vez, salí de la sala del juzgado con la cabeza gacha, sintiendo el peso de la derrota sobre mis hombros, como una losa aplastándome. El mundo giraba a mi alrededor, las voces se mezclaban en un murmullo ininteligible, y las piernas me temblaban tanto que pensé que me iba a desplomar en cualquier momento. Me refugié en el baño, me miré en el espejo y apenas me reconocí. Tenía los ojos rojos e hinchados, el pelo revuelto, la cara pálida y demacrada. Parecía un fantasma, la sombra de la mujer que había sido antes de conocer a Ricardo. El vuelo de regreso fue un borrón. Recuerdo vagamente la cola en el aeropuerto, el ruido ensordecedor de los altavoces, la sensación de claustrofobia dentro del avión. Me senté junto a la ventanilla, me abroché el cinturón con manos temblorosas, y cerré los ojos, deseando que todo desapareciera, que fuera solo una pesadilla. El despegue, las turbulencias, los anuncios de la tripulación, todo me llegaba como amortiguado, como si estuviera sumergida en un sueño profundo. El agotamiento, el jet lag, la tensión acumulada durante meses, me vencieron. Mi cabeza se inclinó hacia un lado, y sentí un hombro firme bajo mi mejilla. Era un hombro ancho, sólido, que me transmitía una extraña sensación de seguridad. No abrí los ojos, no quería saber quién era. En ese momento, solo quería descansar, aunque fuera por unos minutos, escapar del torbellino de pensamientos que me atormentaban. El calor del cuerpo ajeno, el contacto físico, me proporcionaron un alivio momentáneo, una tregua en la batalla que libraba contra mis propios demonios. Me dejé llevar, me abandoné al cansancio, y dormí. Dormí profundamente, sin sueños, sin pesadillas, sin el zumbido constante del miedo en mis oídos. Dormí como no había dormido en meses, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Desperté sobresaltada, con la boca seca y la cabeza palpitante. La vergüenza me inundó como una ola gélida. Me había quedado dormida en el hombro de un desconocido. Un hombre. Abrí los ojos lentamente, preparada para disculparme, para balbucear alguna excusa, para desaparecer bajo tierra de la pura vergüenza. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. El hombre, de uniforme impecable, con una mirada seria y penetrante, me observaba en silencio. Su rostro, marcado por el tiempo y la experiencia, transmitía una autoridad serena, una fuerza tranquila que me intimidó y me reconfortó al mismo tiempo. Tenía el pelo cano, cortado al ras, y unos ojos azules, profundos como el océano, que parecían ver a través de mí. Y entonces, en voz baja, casi un susurro, pronunció unas palabras que me helaron la sangre. No estás sola. Yo vi lo que sufriste. Su voz, grave y profunda, resonó en mis oídos como un trueno, despertando en mí una mezcla de confusión, alivio y un miedo visceral que no podía explicar. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo sabía lo que había sufrido? ¿Qué quería de mí? 1000 preguntas se agolpaban en mi mente, como un enjambre de abejas zumbando a mi alrededor. Sentía que mis defensas se derrumbaban, que la máscara que había llevado durante tanto tiempo se resquebrajaba, dejando al descubierto mi vulnerabilidad, mi dolor, mi desesperación. En ese instante, en la cabina presurizada de un avión a miles de metros de altura, me sentí más expuesta, más frágil, que nunca. Me quedé petrificada, mirándolo fijamente, incapaz de articular palabra. Sentía un calor extraño que me subía por el cuello, tiñéndome las mejillas de un rojo intenso. Quería desaparecer, que la tierra me tragara.
¿Cómo era posible que un completo desconocido supiera lo que había pasado en ese juzgado? ¿Había estado allí? ¿Me había estado observando? La idea me provocó un escalofrío que me recorrió la espalda. Parpadeé varias veces, intentando aclararme la mente, procesar sus palabras. No entiendo, logré balbucear, con la voz ronca y temblorosa. Me aparté de su hombro con un movimiento brusco, como si me hubiera quemado, y me enderecé en el asiento, abrazando mi bolso contra mi pecho como un escudo. Mi corazón latía con fuerza, un tamborileo frenético contra mis costillas. Sentía la mirada del hombre sobre mí, pesada, intensa, y no me atrevía a mirarlo a los ojos. Me mordí el labio inferior, un gesto nervioso que se había convertido en una constante en mi vida, y apreté los párpados con fuerza durante un instante, deseando que todo aquello fuera solo un mal sueño. Él carraspeó, rompiendo el silencio incómodo que se había formado entre nosotros. «Soy el coronel Méndez», dijo, con una voz que, a pesar de su suavidad, transmitía una autoridad innegable. Y sí, sé lo que ha pasado. He estado siguiendo su caso. Su declaración me dejó aún más confundida. «¿Coronel? ¿Siguiendo mi caso? ¿Qué significaba todo aquello?» Levanté la vista lentamente. Mis ojos se encontraron con los suyos, y sentí un nudo en el estómago. En sus ojos azules, profundos e inteligentes, vi una mezcla de compasión y determinación que me desconcertó. No era la mirada lasciva o condescendiente que tantos hombres me habían dirigido en el pasado. Era una mirada diferente, una mirada que me transmitía una extraña sensación de seguridad, como si de repente hubiera encontrado un aliado en medio de la tormenta. «Pero, ¿cómo?», pregunté, con la voz aún temblorosa. Las palabras se me atragantaban, mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Sentía una opresión en el pecho, una mezcla de alivio y miedo que me impedía respirar con normalidad. ¿Era posible que alguien, finalmente, me creyera? ¿Era posible que alguien, además de mí, viera el monstruo que Ricardo realmente era? El coronel Méndez suspiró, como si llevara un gran peso sobre sus hombros. «Los informes de seguridad del aeropuerto. Digamos que Ricardo tiene más enemigos de los que usted cree», dijo, con un tono enigmático que me dejó con más preguntas que respuestas. «Y algunos de esos enemigos están en una posición privilegiada para observar sus movimientos». Hizo una pausa, me estudió con la mirada durante un instante, como si estuviera evaluando mi reacción, y luego añadió, en voz baja, casi un susurro: «Ricardo ha utilizado su influencia para ocultar sus denuncias, para silenciarla. Pero no se preocupe», dijo, con una firmeza que me reconfortó. «No va a salirse con la suya». En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Era como si una presa se hubiera derrumbado, liberando un torrente de emociones que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Sentí que las lágrimas me inundaban los ojos, calientes y amargas, y no intenté detenerlas. Dejé que corrieran libremente por mis mejillas, un desahogo silencioso que me alivió y me aterrorizó al mismo tiempo. Porque en ese instante, en la fragilidad de ese momento de vulnerabilidad, me di cuenta de que ya no estaba sola. Que alguien, finalmente, veía mi dolor. Y eso, a pesar del miedo, me llenó de una esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Una esperanza tenue, frágil como una mariposa, pero una esperanza al fin y al cabo. Una esperanza que me daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El coronel Méndez me ofreció un pañuelo de tela, impecable, con un discreto bordado en una esquina. Lo acepté con un murmullo de agradecimiento, secando las lágrimas que aún resbalaban por mis mejillas. Sentía la mirada de los demás pasajeros sobre nosotros, una mezcla de curiosidad y lástima que me hacía querer esconderme bajo el asiento. Pero la presencia del coronel, su calma, su autoridad silenciosa, me daban una extraña sensación de protección. «Ricardo». Él, comencé a decir, pero mi voz se quebró. Respiré hondo, intentando recuperar la compostura. «Ha usado sus contactos en todas partes, en la policía, en los juzgados. Nadie me cree, dicen que exagero, que estoy loca. Me sentía tan impotente». Las palabras salían atropelladas, como un torrente desbocado, liberando toda la frustración, la rabia, la desesperanza que había estado acumulando durante meses. El coronel asintió, con una expresión seria y comprensiva. «Lo sé», dijo, con una voz suave pero firme. «Sé cómo opera, usa su dinero, su influencia, para intimidar, para silenciar. Pero se acabó, vamos a detenerlo». Sus palabras, tan simples, tan directas, resonaron en mi interior como una promesa. Algo en su tono, en la seguridad que transmitía, me hizo creerle. Me hizo creer que, por fin,
Había una luz al final del túnel. Que la pesadilla que había estado viviendo podía terminar. ¿Cómo? Pregunté, con un hilo de voz. La esperanza, tan inesperada, se mezclaba con el miedo, con la incertidumbre. ¿Podía confiar en este hombre? ¿Podía confiar en que realmente podía ayudarme? Tengo pruebas, respondió el coronel, sacando un pequeño dispositivo USB de su bolsillo. Grabaciones, documentos, testimonios. Suficiente para que la justicia actúe. Ricardo ha estado jugando sucio durante mucho tiempo, pero ahora le vamos a devolver la jugada. Me explicó, con una precisión que me impresionó, cómo Ricardo había utilizado sus contactos para manipular el sistema, para ocultar sus abusos, para desacreditarme. Me habló de una red de corrupción que se extendía como una telaraña, en la que jueces, policías y funcionarios públicos estaban implicados. Me mostró algunos de los documentos que había recopilado, pruebas irrefutables de la manipulación, de las mentiras, de la crueldad de Ricardo. Mientras lo escuchaba, sentía una mezcla de horror y alivio. Horror por la magnitud de la corrupción, por la impunidad con la que Ricardo había actuado durante tanto tiempo. Alivio por saber que, finalmente, la verdad saldría a la luz. No puedo seguir huyendo, dije, con una voz que sonaba más firme, más segura. He estado viviendo con miedo durante demasiado tiempo. Tengo que luchar, por mí, por Sofía. El coronel Méndez me miró a los ojos, con una expresión de aprobación. Así se habla, dijo, con una sonrisa apenas perceptible. No estás sola en esto. Yo te ayudaré. Me explicó que tenía contactos en la fiscalía, personas honestas que estaban dispuestas a reabrir mi caso, a investigar a Ricardo a fondo. Me dio instrucciones precisas sobre cómo debía proceder, qué documentos debía presentar, a quién debía contactar. Me ofreció su apoyo, su protección, su experiencia. Sé que tienes miedo, dijo, con una voz suave y comprensiva. Ricardo es un hombre peligroso. Pero no te va a intimidar, no te va a silenciar. Vamos a acabar con él. Sus palabras me llenaron de una fuerza que no sabía que tenía. Una fuerza que nacía de la desesperación, de la rabia, del amor por mi hija. Una fuerza que me impulsaba a luchar, a enfrentarme a mis miedos, a recuperar mi vida. Pero a pesar de la esperanza, a pesar de la determinación, el miedo seguía ahí, agazapado en las sombras, como una bestia esperando el momento oportuno para atacar. Me aterraba lo que Ricardo pudiera hacer, las represalias que pudiera tomar. Me preocupaba por Sofía, por su seguridad, por su futuro. ¿Y si intenta hacernos daño? Pregunté, con la voz temblorosa. La imagen de Ricardo, con su mirada fría y amenazante, se proyectaba en mi mente, como una premonición. El coronel Méndez me tomó la mano, su tacto firme y cálido me transmitió una sensación de seguridad. No lo va a hacer, dijo, con una convicción que me reconfortó. Vamos a protegerte, a ti y a tu hija. No estás sola en esto. Lo prometo. Sus palabras, tan sencillas, tan directas, resonaron en mi interior como un juramento. Y en ese momento, en la cabina presurizada de un avión, a miles de metros de altura, supe que mi vida había cambiado para siempre. Que la batalla apenas comenzaba, pero que esta vez, no estaba sola. Que tenía un aliado, un protector, un cómplice en mi lucha por la justicia. Y eso, a pesar del miedo, me llenaba de una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Los días siguientes al encuentro con el coronel Méndez fueron un torbellino de actividad. Como si una presa se hubiera roto dentro de mí, liberando una energía que no sabía que poseía. Dejé de ser la sombra silenciosa, la mujer asustada que se escondía del mundo, y me convertí en una leona protegiendo a su cachorro. El miedo seguía ahí, por supuesto, un zumbido constante en mis oídos, pero ahora estaba mezclado con una determinación férrea, una rabia contenida que me impulsaba a seguir adelante. El coronel, fiel a su palabra, me puso en contacto con una fiscal especializada en violencia de género. Una mujer joven, con una mirada inteligente y una voz firme, que me escuchó con atención, sin juzgarme, sin minimizar mi sufrimiento. Por primera vez, sentí que alguien me creía, que alguien entendía la magnitud del infierno que había estado viviendo. Juntos, revisamos las pruebas que el coronel había recopilado. Grabaciones de llamadas telefónicas, extractos bancarios que demostraban los pagos a jueces y policías, testimonios de otras víctimas de Ricardo. Era como si todas las piezas del rompecabezas, dispersas y confusas hasta entonces, empezaran a encajar, revelando la imagen completa del monstruo que se escondía tras la máscara de respetabilidad. Los días se convertían en noches revisando documentos, respondiendo preguntas, reviviendo una y otra vez los momentos más oscuros de mi vida.
El cansancio me aplastaba, el estrés me provocaba dolores de cabeza insoportables, pero no podía detenerme. No podía permitirme flaquear. El futuro de Sofía, nuestra libertad, dependía de ello. Cada correo electrónico de la fiscalía, cada llamada del coronel, era una inyección de adrenalina, un recordatorio de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba luchando por algo importante. Pero en la quietud de la noche, cuando Sofía dormía plácidamente a mi lado, el miedo volvía a apoderarse de mí. Las dudas me asaltaban, como fantasmas susurrando en la oscuridad. ¿Y si Ricardo se enteraba de que lo estaba denunciando? ¿Y si intentaba vengarse? ¿Y si ponía en peligro a Sofía? Me retorcía las manos, con la angustia carcomiéndome las entrañas, y me preguntaba si no estaría cometiendo un error, si no estaría poniendo en peligro a mi hija al enfrentarme a un hombre tan poderoso, tan despiadado. Una noche, mientras revisaba los documentos que el coronel me había proporcionado, encontré algo que me heló la sangre. Un informe policial, fechado hacía unos meses, en el que se mencionaba a Ricardo en relación con una investigación por falsificación de documentos. Al parecer, había estado utilizando empresas fantasmas para lavar dinero, evadir impuestos, enriquecerse a costa de otros. Era una revelación impactante, que me dejaba sin aliento. De repente, todo cobraba sentido. La influencia de Ricardo, su impunidad, su desprecio por la ley, todo se explicaba por su implicación en actividades ilícitas. La noticia, a pesar de su gravedad, me llenó de una extraña sensación de esperanza. Si Ricardo estaba siendo investigado por otros delitos, si su imperio de corrupción se estaba desmoronando, quizás, solo quizás, mi caso tendría más peso, más credibilidad. Quizás, por fin, la justicia se pondría de mi lado. Pero la duda seguía ahí, persistente, como una sombra que me perseguía. ¿Sería suficiente para que lo detuvieran? ¿Estaría poniendo en peligro a Sofía al destapar la caja de Pandora? ¿Sería capaz de soportar la presión, el escrutinio público, la batalla legal que se avecinaba? Me levanté de la cama, me acerqué a la ventana y miré la ciudad dormida, las luces brillando en la oscuridad como un puñado de estrellas caídas del cielo. Sentía un nudo en la garganta, una opresión en el pecho que me impedía respirar con normalidad. El miedo y la esperanza, dos emociones contradictorias, luchaban dentro de mí, como dos fieras disputándose un mismo territorio. Y en ese momento, en la soledad de la noche, me pregunté, con una angustia que me desgarraba por dentro, si estaba haciendo lo correcto. Si estaba tomando la decisión adecuada para proteger a mi hija, o si, por el contrario, la estaba poniendo en un peligro aún mayor. La incertidumbre me abrumaba, me paralizaba, me dejaba sin aliento. Necesitaba una respuesta, una señal, algo que me guiara en la oscuridad. Pero solo encontraba silencio, un silencio denso, opresivo, que resonaba en mis oídos como un presagio. La denuncia, un documento grueso y lleno de pruebas que me había costado sangre, sudor y lágrimas recopilar, finalmente estaba en manos de la fiscalía. Sentía un vacío en el estómago, una mezcla de alivio y terror que me dejaba sin aliento. Era como si hubiera saltado al vacío, sin paracaídas, confiando en que alguien me atraparía antes de tocar el suelo. Los días que siguieron fueron una agonía. Cada llamada, cada notificación en el móvil, me hacía saltar del asiento, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Dormía mal, comía poco, y Sofía, mi pequeña Sofía, empezaba a notar mi nerviosismo, mi angustia contenida. Intentaba disimular, poner buena cara, pero a veces, cuando la abrazaba antes de dormir, sentía sus manitas temblorosas, y me preguntaba si no estaría cometiendo un error, si no estaría poniendo en peligro a mi hija al enfrentarme a Ricardo. Pero entonces, una mañana, recibí la llamada que había estado esperando. La voz de la fiscal, firme y segura, resonó en mis oídos como una melodía celestial. «Tenemos a Ricardo», dijo, con una satisfacción apenas disimulada. «Detención provisional. Hay pruebas suficientes para acusarlo de malversación de fondos, fraude fiscal y violencia doméstica». Las últimas palabras me golpearon como un mazazo, dejándome sin aliento. Violencia doméstica. Por fin, alguien reconocía mi sufrimiento, mi verdad. Las lágrimas me inundaron los ojos, calientes y liberadoras, y no intenté detenerlas. Lloré de alivio, de rabia, de agotamiento. Lloré por todas las noches en vela, por todas las humillaciones, por todo el miedo que había tenido que soportar. Lloré por Sofía, por el futuro que le esperaba, un futuro libre del yugo de Ricardo. La detención de Ricardo fue un bálsamo para mi alma, un respiro en medio de la tormenta. La policía me asignó protección, 2 agentes que me acompañaban a todas partes, discretos pero presentes,
como ángeles guardianes velando por nuestra seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar, que podía caminar por la calle sin mirar constantemente por encima del hombro, que podía dormir sin pesadillas. Sofía, mi pequeña guerrera, también notó el cambio. Volvió a sonreír, a jugar, a ser la niña alegre y despreocupada que siempre había sido. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de nuestros hombros, liberándonos para volar, para vivir, para ser felices. Mi caso fue reabierto, y esta vez, las cosas eran diferentes. La fiscalía, con el apoyo del coronel Méndez y sus contactos, trabajaba incansablemente para reunir todas las pruebas necesarias para condenar a Ricardo. Me sentía arropada, protegida, escuchada. Por fin, la justicia estaba de mi lado. El proceso seguía siendo lento, tedioso, lleno de obstáculos, pero ahora tenía esperanza. Una esperanza real, tangible, que me daba la fuerza para seguir adelante. Sabía que la batalla no había terminado, que Ricardo, con su dinero y su influencia, intentaría por todos los medios salir impune. Pero esta vez, no estaba sola. Tenía a mi lado a personas que creían en mí, que estaban dispuestas a luchar por mí, a ayudarme a recuperar mi vida y la de mi hija. Y ahora, mientras escribo esto, mientras comparto mi historia con vosotros, extraños en Internet, siento una mezcla de emociones contradictorias. Alivio, esperanza, miedo, incertidumbre. Me pregunto si hice lo correcto, si tomé la decisión adecuada al confiar en un extraño en un avión, al exponer a mi ex, a pesar del riesgo que implicaba. Me pregunto si soy Aita por haber puesto en marcha todo esto, por haber desatado una tormenta que aún no sé cómo va a terminar. Necesito una opinión externa, una voz que me diga si estoy haciendo lo correcto, si estoy protegiendo a mi hija o si, por el contrario, la estoy poniendo en peligro. Necesito saber si soy la villana de esta historia, o si, simplemente, soy una madre que lucha por la felicidad de su hija. Necesito saber si hice lo correcto.